14 minutos. Vamos a analizar este tema con el economista Carlos Cordero. Un problema generado en un artículo, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, una decisión con ciertos tintes políticos de el gobierno de exigir que ese artículo se cumpla, pues no se lo ha hecho por algunos años, y también una desconexión en el diálogo entre el gobierno local y el gobierno nacional. Han llegado a esta coyuntura en la cual la EMAG-EP se pone en apuros. Se va a generar en forma inminente iliquidez en esta empresa, pues la empresa eléctrica regional Centro Sur ha señalado que ya a finales de este mes no se entregará el cobro de la tasa de basura o tasa de recolección de basura que ha venido haciéndolo la empresa eléctrica regional Centro Sur por algunos años. Quisiéramos analizar el problema, como lo ve usted, economista Cordero, y visualizar también si es que alguna salida se puede sugerir en este tema. Bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, quisiera adelantar de que este tema, que es una preocupación ciudadana, igual que algunos otros, eh, hay un grupo de ciudadanos, existimos un grupo de ciudadanos que intentamos dar algún tipo de aporte a problemas tanto locales o a problemas nacionales desde una visión local, y que participamos con una nota editorial, digamos, con una página periodística todos los domingos en el diario de la ciudad. Este Lo grupo que hemos se leído. llama, Hay comentarios este muy grupo que se llama interesantes. Descentralízate, Uh-huh. en estos días, o desde que surgió el problema, hemos venido revisando, analizando la situación, y de alguna manera hemos visto que son varias las aristas que existen en el tema, y que lamentablemente nuestras autoridades, los responsables de tomar estas decisiones, se han quedado en el ámbito político, en el ámbito de confrontación, y no han abordado, no se han tomado, como se dice, los toros por los cuernos. Como antecedente, usted ha señalado efectivamente que existe ese artículo en la ley en la que dice que no se puede atar la tarifa de la recolección de basura o la tasa, del valor de la tasa de recolección de basura, ni directa ni indirectamente a la tarifa de la empresa eléctrica. Obviamente, si es que hablamos de tarifa en el estricto sentido, sería el valor que paga cada consumidor por kilovatio, y en ese sentido la empresa municipal dice: mi cobro de la basura no está atado a esa tarifa, está atado al consumo de kilovatios. Pero, y ahí viene el primer problema, es que la empresa, las autoridades deberán empezar reconociendo qué tienen en la fórmula y aceptando si está bien o está mal. Y efectivamente, indirectamente sí está vinculada la tasa de recolección de basura, porque por ahí se hace una discriminación de la tasa en función del tipo de abonado, digamos así, si es residencial o no es residencial. Y la clasificación que hace la empresa eléctrica de abonado residencial o no residencial está atado a la tarifa de la empresa eléctrica. Entonces, sí hay eso. Pero más allá de esa discusión, yo creo que la sentencia judicial fue muy clara: señores, ustedes tienen que reformar la ordenanza. Más allá de la interpretación que pueda haber de la EMAG, del municipio y de la empresa eléctrica, que pueden quedarse en alguna sutileza por ahí, hay una sentencia judicial que dice: esto tiene que ser reformado. Y sobre todo, varios municipios de los 41 que fueron afectados, algunos incluso ya han cambiado la ordenanza para no hacerlo de esa manera. Y tanto en Cuenca seguimos patinando, si cabe el término, en esa discusión que no lleva a ningún lado, y que ya está ocasionando un perjuicio a la empresa de MAC. En segundo lugar, la empresa eléctrica no ha dicho que ella no quiere cobrar, que no va a cobrar. Nosotros seguimos cobrando siempre y cuando ustedes nos manden los valores a cobrar que no estén atados con nuestra información de consumo o de tarifa. Por lo tanto, si se dice que la empresa, el cobro a través de la planilla eléctrica es el más eficiente porque no hay mora, porque todos los meses los réditos, habría que establecer un mecanismo para que la empresa eléctrica le siga cobrando. Y en ese sentido, el rato de revisar la tarifa de la empresa, la tasa, digamos así, para no confundirnos con la tarifa de la empresa eléctrica,
Se establece claramente, o la misma tasa, la ordenanza del año 18 establece claramente que el cobro tiene dos componentes. ¿Sí? La tasa se fija con dos componentes. Uno que es el esencial, el fundamental, el rubro fundamental de la tasa está en función de los costos de la empresa EMAC. Y un factor adicional pequeño de ponderación es el que se obtiene de la empresa eléctrica. Por lo tanto, no es que la tasa en su mayoría, en su esencia, en su fundamentación, sea fruto del consumo eléctrico. Es un valor que da la EMAC, que calcula la EMAC, incluso en la cual se pone un factor de reajuste mensual con la llamada fórmula polinómica que se conoce en la fijación de tarifas, en la fijación de reajuste, sobre todo más que de tarifa. Pero hay un factor de ponderación justamente para que ese costo no sea promedio general, no le paguemos todos los usuarios, que se hace en función del consumo eléctrico o de la tarifa eléctrica. Entonces, revisando esa fórmula, un grupo de personas, como le digo, esto no es Permítame idea. hacerle una pregunta antes de ir a lo que entiendo será una recomendación del análisis de la fórmula, tal como se la viene aplicando actualmente. Fórmula que además es una fórmula algebraica, no es ni siquiera una fórmula polinómica, hablando Así es. No, matemáticamente. no Hay tenemos elevación a ciertos, la potencia. exacto, hay ciertos índices allí Exactamente. que son de libre discreción de cada uno de los municipios y cada municipio ha adoptado un cierto índice, como lo ha hecho el municipio de Cuenca o Emagepe concretamente en esa fórmula. Pero la pregunta va a el tema de equidad. Más allá de la polémica que se genera y los problemas que se generan, es una fórmula que de alguna manera refleja un tema de inequidad que en definitiva lleve a ese resultado final de que quien más contamina más paga o hay distorsiones en esto. Bueno, en la práctica hay distorsiones, o sea, indudablemente hay distorsiones. Si bien hay una, o se ha establecido algún tipo de relación estadística entre el consumo de kilovatios y la generación de basura, pero esa es una correlación estadística que tiene sus márgenes de error. Es Por como lo ejemplo, que con está los cambios, haciendo Quito con el agua, que dicen que han claro, encontrado una muy buena correlación, pero habría que verlo. pero eso es relativo, es una Claro. correlación, no es una realidad, es una estimación que va a tener sus más y sus menos. Por ejemplo, este momento hay algunos hogares que están utilizando energía solar. Por lo tanto, el consumo de su energía a través de la empresa eléctrica es mínimo o nulo, ¿sí? No porque esa empresa, no porque ese hogar deja de consumir energía eléctrica provista por la empresa y pasan a consumir energía solar, deja de generar basura. Claro. Ese hogar genera la misma basura que el hogar vecino que sí utiliza los servicios de la empresa eléctrica. Claro, y para Con aportar este también cobro, en esto, permítame poner otro ejemplo que aplica para Cuenca, aplica también para Quito. Eh, ¿Cuánta energía eléctrica o cuánta agua puede consumir una fábrica de baterías, por ejemplo, de baterías que van a utilizar plomo, cadmio, metales pesados enormemente contaminantes? ¿Y qué relación podría tener el pago que tenga que hacer una fábrica de este tipo con sí, las tarifas tal como se las ha venido aplicando hasta ahora o va con la propuesta de Quito? claro, o sea, el tema es que lo que deberíamos entender es que y en la práctica funciona así, que ese factor que supuestamente está asociado a la generación de basura no es exactamente, no puede ser exactamente el determinante de esa discriminación por generación de basura. Hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decía yo, una empresa financiera de varios pisos, en donde hay un consumo eléctrico bastante grande, fundamentalmente por todos los sistemas de computación, paga una tasa alta y a lo mejor un restaurante amplio que consume menos energía, pero que genera más basura, paga menos tasa de recolección. O sea, no es ese el elemento clave. Pero independientemente de eso, el factor de discriminación o el factor para que unos paguen más y otros menos, de alguna manera, y en la misma ordenanza se dice, tiene más que ver con un factor de subsidio cruzado. ¿Sí?
para que paguen menos quienes posiblemente tienen menos ingresos y paguen más quienes tienen más ingresos Claro, o tienen mayor pero lo capacidad de cierto es pago. que utilizar estos cálculos indirectos basado en consumo eléctrico o en consumo del agua o en valor del predio, que son otras de las sugerencias que se hacen por allí, O podría ser también, representa un atajo que sacrifica la justicia por la así simplicidad. es. Así es, que es, si cabe el término, el atajo es el mecanismo que facilita el cobro discriminado, porque entrar a un cobro eh, exacto, digamos así, en función de las libras, de las toneladas Ujú. generadas por cada hogar, puede tomar mucho tiempo y puede Claro. ser más complicado. Sería lo Entonces, correcto que sería lo correcto, exigiría el pero uso de alta tecnología y una enorme disciplina por parte de la empresa responsable de este cobro, en este y, caso EMAC. y una disciplina y una cultura de los generadores de basura, digamos así Exactamente, también. claro. Entonces, un poco el tema era justamente ese. Si esperamos que eso ocurra, si esperamos inventarnos una fórmula nueva que genere esa equidad, que genere eso, o que deslinde totalmente del cobro con la empresa eléctrica, va a pasar muchos años. Y ese tiempo significa que la empresa MAC no va a cobrar. Entonces, en función de que lo urgente, si cabe el término, es más prioritario que lo equitativo, la propuesta era muy sencilla, o sigue siendo muy sencilla, que se cambie ese factor de ponderación que está de alguna manera atado al consumo eléctrico o la tarifa eléctrica por un factor de ponderación histórico. Es decir, en este momento todos nosotros hemos venido pagando una tasa de servicio, una tasa de servicio de basura en función de lo que hemos consumido. Históricamente tenemos nuestro factor de ponderación. Se podría mantener ese factor de ponderación, si queda usted temporalmente, hasta cuando se pueda generar una tarifa más equitativa, y eso significaría que ese factor que ya se vuelve fijo para cada uno de nosotros en función de la historia del consumo, pasa, se le da a la empresa eléctrica con el valor del EMAC para que siga cobrando. Y Exactamente, para es los decir, lo que nuevos, sugiere y usted para es los nuevos usuarios, que sí, se cumpla perdón, con la ley, se cumpla con la ley. desindexando o quitando absolutamente relación con lo que es el consumo eléctrico en esa fórmula, poner esos índices en el punto justo para que se pueda lograr el presupuesto anual que además tiene que ser tratado con absoluta responsabilidad por parte de la EMAG EP. No se trata de que se genere lo que se genere y ese presupuesto podría estar sin relación con las necesidades reales de EMAG EP. Pero en todo caso, la manipulación de esta fórmula, si no lo entiendo mal, sería en el sentido de que se cumpla con el presupuesto anual que actualmente requiere EMAG EP. Claro. Y lo que le digo es una reforma a los ordenanza actual. Cambiando ese factor de ponderación, hay un mecanismo para incluir a los nuevos abonados y poner su factor de ponderación. Y mientras tanto, ya técnicamente se puede revisar si es que conviene cambiar la tarifa, actualizarla, modernizarla, pero no se dejaría de cobrar. Uh -huh. O sea, como ciudadanos vemos con mucha preocupación que este tema, que lamentablemente es política y una falta de decisión de las autoridades correspondientes, le va a dejar a la empresa EMAC al menos 2 o 3 meses sin ingresos. Y haciendo el examen de conciencia, no se puede echar de eso la culpa necesariamente o exclusivamente al gobierno central. Hay que hacer un mea culpa y un poco el mensaje de eso. No podemos seguir echando toda la culpa al resto y nosotros casa adentro no vemos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, hay allí un segundo problema. El uno es este tema de la fórmula y de la relación o no con el consumo eléctrico, pero hay otra de que el gobierno ha manifestado la decisión por transparencia, decía, porque no se confunda con el consumo eléctrico, de ya no cobrar al margen de cualquier cosa. Y esto genera un problema, pues la empresa eléctrica regional Centro Sur tiene esa base de datos de usuario que es universal por el consumo eléctrico, que por ejemplo por el consumo de agua no podría hacerlo ETAPP, porque hay aquí división conjuntas de agua, nos decía algo de eso la señora gerente de MAGEP, y eso dejaría a una gran cantidad de usuarios fuera de la posibilidad de cobro a través de la tarifa de agua. Aparentemente sería muy difícil coordinar esto también con las juntas de agua que existen. Esa segunda parte sobre la base de datos adecuada y el nuevo sistema de cobro, no sé si ustedes han elaborado algún tipo de solución.
Claro, o sea, el tema es que no es que a ver, las resoluciones o lo que ha dicho la empresa eléctrica es que ellos pueden seguir cobrando, no es que se han negado a seguir cobrando, van a seguir cobrando, le van a seguir cobrando como una planilla aparte, que sería lógico, o sea, van a Ujú. seguir prestando el servicio de cobro, lo que en la ordenanza se llama agente de percepción. O sea, no hay esa negativa de parte de la empresa eléctrica y esa es justamente una de las preocupaciones. Está No se ha seguro de que entendido, esto es así porque hasta sí, donde conocíamos y cuando hablamos con el gerente de la empresa eléctrica, él dejaba eso en no, suspenso y decía habría que ver qué dicen las autoridades nacionales. Y las no, autoridades incluso nacionales es el Ministerio de Energía. hay una declaración a poco de que hay la sentencia judicial de dar de no acoger esa acción de protección o esas medidas Ujú. cautelares. La ministra dice, corrijan y le seguimos cobrando, Ya. ¿no es cierto? Además, y ahí viene el otro punto, en una administración, como sabe, como dice el dicho, más se consigue con hiel que con miel. O sea, la conversación, el acercamiento da más que el enfrentamiento. Y eso es parte de la gestión y de la administración de cualquier persona, o sea, pública o privada, sabemos que lo que tiene que haber es un acercamiento, no un distanciamiento. Claro. Entonces, eso creo yo que habría que aclarar, pero no creo que haya Ese es impedimento. otro problema. Un problema que está dándose transversalmente entre Cuenca, SOAI y el gobierno nacional. Cuenca con sus autoridades y el gobierno nacional también con quienes lo representan y son funcionarios. Hay problemas, hay divergencias, hay incluso un cierto grado de antagonismo, hay que decirlo. Claro, pero bueno, ese es otro tema, pero mencionemos, es un tema de que lamentablemente cuando las administraciones se vuelven administraciones políticas y no administraciones públicas, llegamos a estos conflictos. O sea, que es una tónica que venimos observando no solo en los gobiernos nacionales, sino en los gobiernos seccionales, en donde los distintos funcionarios que llegan allá llegan más con afanes de promoción política que con afanes de gestión. Entonces, si hay una administración política de la gestión pública, vienen los problemas que se están presentando. Eh, como le decía, se ha subsanado el problema de que sea la empresa eléctrica la que cobre, que aparentemente no hay ese problema. El tema de la base de datos tiene que ser propiedad de la EMAC, no tiene que ser propiedad de la empresa eléctrica. Y la EMAC, este rato, insisto, con el acercamiento que existe, le puede pedir a la EMAC, o le dice a la empresa eléctrica, muy bien, los cobros que usted ha hecho en base a esto, esa base le pasa y funciona a través de esa base de la EMAC. Y esa base se va alimentando con la información que mensualmente, que no hay, tampoco le vemos problema, que le pase o que se alimente con los nuevos abonados, digamos así. Eh, de tal manera que la solución podría ser, hemos revisado, una reforma a la ordenanza de esta naturaleza. Si hay la disposición política, no demoraría más de 30 días, hasta Ya. menos. Y por lo tanto, creo yo que si se hubiera visto el problema, creemos, si se hubiera visto el problema en su magnitud real desde el comienzo, a lo mejor no perdíamos el cobro de este mes en las planillas de energía eléctrica. Ahora, Le digo, lo que varios propondrían municipios ustedes han hecho eso. Lo que propondrían ustedes es una solución coyuntural, sin embargo, es decir, para solventar esta crisis actual. ¿Y en el mediano y en el largo plazo? Claro, hasta que se puede establecer una tarifa que sea Ujú. más equitativa, más representativa, que no sabemos cuánto tiempo puede tomar, y seguiríamos cobrando más o menos, recaudando los mismos valores, no los mismos, los exactamente iguales a los que estamos recaudando este momento, ¿no es cierto? Sin que haya un perjuicio para la entidad. Pero le digo, la preocupación es de que lamentablemente las autoridades, los responsables de manejar este tema, como que se han quedado en la esfera política y no han tomado con la conciencia, digamos, no han visto objetivamente la solución del problema y se han quedado en una solución política. Claro. Y ha existido, como usted señalaba, un poco de comodidad en el tema. Es decir, era un sistema que estaba funcionando, que iba financiando y ha venido financiando adecuadamente Maguepé. Cuenca por algo es considerada como la ciudad más limpia de Ecuador.
Sin embargo, esto lleva por atrás estas inequidades y además esta falta de motivación para mejorar el sistema, para lograr, por otra parte, porcentajes de reciclaje más altos. Cuenca recicla muy poco. Hemos hecho seguimientos en algunas ocasiones y no va más allá de un 1,5 o un 2% el reciclaje en Cuenca, aunque la señora gerente en entrevista nos dijo en ocasión anterior que un 20% habría que ver, un 20% son 100 toneladas diarias de basura. No vemos dónde ni cómo está EMAG EP reciclando esa cantidad. Pero esto va con respecto a qué está pasando en otras ciudades del mundo. La gran mayoría de ellas, ciudades avanzadas, nos referimos, reciclan por lo menos el 50% de la energía eléctrica. Hay ciudades, sobre todo en el norte de Europa, Alemania, que llega a reciclar porcentajes que se superan el 90%. Y además han convertido el tema de la basura en un negocio productivo, muy productivo. A más del reciclaje, con lo último que queda, generan electricidad, además que es una fuente de recolección de metales preciosos. Puede ser un gran negocio el tema de la recolección de basura. Claro, bueno, el tema de recolección o de reciclaje, perdón, que es un tema Reciclaje. inminentemente de responsabilidad de la empresa municipal, habría que ver, como se dice, hasta qué punto estamos cumpliendo nuevos cuencanos, en donde una buena parte de la responsabilidad está en los ciudadanos. Los Porque a usuarios, lo así mejor este es. rato se ve que reciclan, que vemos por ahí la fundita azul en todos lados, pero dentro de la fundita azul no está necesariamente solo lo que debe reciclarse, sino está cualquier cosa Claro, o y ese elementos es un mal tema de reciclados, ¿no? educación Es un permanente tema y para de los responsabilidad de los ciudadanos, porque a contribuyentes, veces así para es. reciclar, por ejemplo, un envase de plástico, un envase de Tetra Pak, no es que simplemente cogemos el envase, le damos la vuelta y le ponemos en la funda azul. Tenemos que hacer un trabajo previo de limpieza para que ese objeto que va al reciclaje sirva, porque si no, si va sucio, igual hay que botarle la basura común. Pero bueno, ese es el tema que, por ejemplo, es responsabilidad de la EMAC, pero ¿cómo hacen otras ciudades? Y un poco, sin que sea ejemplo, obviamente, de eficiencia, pero en este problema no está Guayaquil. Guayaquil no ha venido cobrando la tarifa de la basura a través del consumo de la empresa eléctrica. ¿Cómo lo hacía? Habría que averiguar. Guayaquil Ellos tienen, tiene obviamente, el servicio privatizado también. privatizado, pero entiendo que como no tiene empresa pública, no tiene empresa que preste el servicio, a lo mejor ellos cobran en el predio y obviamente del valor que cobran le pagan a la empresa tercerizada por el servicio. Pero eso significa que sí se puede cobrar por el predio también. Entonces hay Claro, diversas siempre alternativas. manteniendo esas inequidades. Claro, lo que pasa es que en ese sentido lo perfecto a veces es enemigo de lo urgente en este caso, y lo perfecto puede ser enemigo de lo necesario. Entonces hay que balancear esos elementos para poder administrar correctamente en este caso. Bien, algo que se deduce también de lo que usted señala y las sugerencias que ha hecho este grupo o que hace este grupo es que se necesita también, sobre todo, voluntad, incluso voluntad política para salir de este mal momento para EMAGP. Indudablemente, o sea, es la preocupación que como ciudadanos tenemos es de que lamentablemente, digo, se ha generalizado en nuestro país que las administraciones públicas se vuelven administraciones políticas. Y ahí sí, entonces, la gestión pública llega con una serie de trabas, con una serie de impedimentos, porque prioriza el asunto político, las relaciones con el adversario político, etcétera. Bien, queremos agradecerle mucho, economista Cordero. En realidad, la necesidad de un sistema justo no es solo una cuestión de equidad fiscal, también es una herramienta indispensable para fomentar una cultura de responsabilidad ambiental, como usted ha señalado, en los usuarios, en los contribuyentes, porque es crucial analizar por qué los métodos actuales, a pesar de sus intenciones, se desvían de estos principios fundamentales. Le dejamos en una conclusión final. No, gracias, esa era un poco decía, es una preocupación de este grupo de ciudadanos y hacer conocer, porque vemos con mucha preocupación que EMAC ya perdió un mes de ingreso, puede perder un segundo, puede perder un tercero, y mientras tanto vemos que
al menos solución a este tema no existe, igual que existe, que también se viene dilatando. Otra preocupación que se tiene es el tema del transporte público, que también se viene dilatando. Entonces, el cruce de elementos políticos en la administración pública está causando perjuicios indudablemente para la ciudad. Su sugerencia lo Hay decisiones publicaron de tipo en la técnica. página que hacía referencia del Mercurio. Sí, sobre la tarifa alguna cosa hemos planteado. Por ejemplo, habrá que revisar exactamente la tarifa del tranvía. El tranvía no es necesariamente un transporte popular. El tranvía no ha sustituido las líneas de buses. El tranvía ha creado nuevos usuarios que no utilizaban el tranvía, de otro segmento socioeconómico, digamos así. Y habría que revisar efectivamente si la tarifa del tranvía es la adecuada, si debe ser subsidiada o en qué magnitud debe ser subsidiada por el estrato socioeconómico que más o menos utiliza. Porque, le digo, resulta absurdo que si yo quiero utilizar el tranvía por mi condición de la partida de nacimiento, pago 17 centavos. 17 centavos me cuesta a mí utilizar el tranvía en todo el recorrido. ¿Eso es justo o no es justo? Creo que no. Bien, solamente para culminar con el tema de MAG-EP, han buscado ustedes con ese equipo, entiendo, multidisciplinario, que están participando en esta página, que tienen sobre todo una intención cívica por la ciudad. ¿No han realizado un contacto directo con EMAG-EP o EMAG-EP ante las sugerencias hechas públicas en el diario El Mercurio? ¿No les ha contactado a ustedes para tratar de apoyarse justamente en las buenas ideas? Entiendo que algunos de los integrantes del grupo, que de paso somos de distinta tendencia política y no hay problema en discutir temas reales de la ciudad, porque no se cruza la política en estas conversaciones, hizo contacto directamente con la EMAG, pero no hemos tenido ningún acercamiento más allá de eso. Bien, ojalá se lo haga, porque además es un tema urgente e impostergable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero. Son las 8:41. Rodéate de todo lo que te llena en la vida. Rodéate de mucha música, incluso del ruido.